Construir el sueño americano no es solamente el buen trabajo, la casa bonita, la familia unida, el carro, los carros, la buena universidad, el bonito vecindario. No, el sueño americano también consta, amigos míos, de estar seguros, porque si usted no está seguro en los Estados Unidos, es como si no tuviera un sueño. La gente de Murray Insurance, en este momento en el que en los Estados Unidos ya está abierta la temporada para la compra de pólizas, Murray Insurance es la gente junto a Florida Blue para asesorarte en lo que requieres para la obtención de la póliza necesaria, la que se ajusta a ti, la que se ajusta a tus requerimientos, con la evaluación del paquete Obamacare que podrías dejarte pagando cero prima, con el acceso a hasta $500 en tarjetas de regalo por cada afiliado mayor de 18 años para el pago de tu prima anual. Y por supuesto, lo más importante, la atención. La atención personalizada con asesores que te van a explicar y responderte todas tus preguntas sin verte con cara de bruto. No te van a estar viendo así feo, como que, bueno, ¿y este de dónde salió? No, no, no. Esa gente que te va a atender con empatía. Y te atienden con empatía no nada más para venderte la póliza. Es que cuando la necesitas activar porque tienes una contingencia, no te van a dejar colgado en el teléfono con una musiquita de fondo. Marque 2, marque 1, espere 15 minutos. Nuestros operadores están esperándolo. No, amigo, eso no pasa con Murray Insurance. Si usted quiere una póliza de verdad, si usted quiere tener una aseguradora real, que lo atienda a usted en su idioma y que lo haga sentir seguro en medio de su sueño americano, Murray Insurance es la gente para lograrlo. Comunícate con ellos. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta en Fuera de Orden, programa número 342. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF, patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Estamos conversando con Nixon Moreno, sobre el tema de Irán en Venezuela, las denuncias de Monseñor Moronta y por supuesto, el factor Tarek El Aizami, que es el hombre del terror en Venezuela. Pero hubo recientemente, Monseñor Moronta empezó a ser utilizado como vocero de la Conferencia Episcopal para hacer críticas con respecto al asunto de los derechos humanos, todas estas cosas en Venezuela. Y hubo una vocera en su contra que hizo unas declaraciones bien interesantes por el tono con el cual decidieron hablarle a Monseñor Moronta. Yo quisiera que escucháramos a la ilustre Iris Varela en la respuesta que le dio en su momento a Monseñor Moronta. Vamos a verla. Bueno, Moronta ya no está autorizado y la orden la estoy tomando yo. Mientras yo sea ministra, puede ser que yo deje de ser ministra mañana, pues. Cuando yo deje de ser ministra, usted coordine con el otro ministro que venga. Pero mientras Iris Varela sea ministra, usted que se montó en la arena política, no va a volver a entrar a las cárceles de este país. Vaya para donde usted quiera. Si quiere, vaya a visitar a los privados de libertad que tienen en condiciones infrahumanas en la policía de San Cristóbal, que le corresponde al alcalde borracho de San Cristóbal. Vaya para allá. Pero Mario Moronta está descarado, se desató Mario Moronta. Entonces se metió en la arena política, prepárese. Prepárese para que discutamos política. No, aquí se equivocó, conmigo se equivocó. Le terminé de perder el respeto que le tenía con su actitud farsante. Ocultan los males de la Iglesia Católica aquí. La cantidad de niños abusados. Hasta en el seminario aquí. Han abusado de los estudiantes, de los seminaristas. Y usted lo sabe, Mario Moronta. ¿No? Y lo sabe y lo oculta. Abusos a los seminaristas. Abuso a los niños que reciben catecismo. Curas pedófilos. Como es el escándalo que hoy lamentablemente empaña a la Iglesia Católica en el mundo, por el cual el Papa Francisco ha sentido vergüenza. Pero usted no.
Usted no ha sentido vergüenza por eso. Pero no se le ha escuchado decir ni pío. Y va a venir a montar un show aquí, no. Zapatee para otro lado, Mario Moronta. Aquí se equivocó. Aquí se equivocó, dice Iri Varela, con respecto a una declaración que había dado previamente Moronta. Monseñor Moronta, como buen católico, parece que cree en que por la verdad murió Cristo, y entonces ha decidido contragolpear, después de esperar un ratico, y ha señalado directamente. En Venezuela hay bases iraníes, en Venezuela se adelanta con el apoyo de Irán y la asesoría de Irán y con agentes iraníes un proceso de islamización, y además de eso hay factores del terrorismo islámico en Venezuela. ¿Para dónde va el Monseñor Moronta, crees tú, Nixon? Bueno, Monseñor Moronta, frente a este tema, conociendo un poco cómo funciona la conferencia episcopal, sobre todo una iglesia de gran compromiso social y de gran sentido humanístico como es la Iglesia Católica Venezolana, es el vocero en estos temas, porque además el cardenal, todavía arzobispo metropolitano de Mérida, Monseñor Baltasar Porras, que aparte es uno de los más grandes intelectuales que tiene Venezuela ahorita, entendemos que esto es un conflicto que se está librando de manera global. Para un ejemplo, como dicen, para una muestra, un ejemplo, el caso reciente de Armenia, donde Azerbaiyán recibió el apoyo de los mercenarios turcos, y ya había sido el Papa Ratzinger, que hace unos años atrás, y se armó todo un alboroto, había dicho que había que tener mucho cuidado con este fundamentalismo turco otomano y esta nueva visión de querer manejar Venezuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que subyace son tres elementos fundamentales, ¿no? Uno, han encontrado las condiciones políticas propicias para la insertación de este tema del Islam revolucionario, el Islam político, que es uno de los únicos productos de exportación del régimen de los ayatolás. Número dos, hay todo un trabajo, hay todos unos elementos, hay todo un movimiento de construir cabezas de playa en Venezuela y que implican el destruir nuestros valores cristianos occidentales, y han comenzado todo un trabajo, todas unas vocerías, todo un trabajo de propaganda, de adoctrinamiento, para decirnos que en las cosas que creíamos no tienen ningún valor, que hay un nuevo Estado socialista, un nuevo Estado comunal, y que justamente nuestros valores que provienen a través de nuestra fe, nuestra iglesia, nuestras tradiciones, no tienen sentido. Han ido preparando el terreno para lo que Moronto llama la islamización. Y el tercer elemento tiene que decir que primero la lucha, y yo ten la plena seguridad que así como esta bandida que acaba de hablar va a terminar peor que Tascón, y se acordarán que se lo está diciendo un tachirense de pura cepa, yo puedo decir que la iglesia va a combatir con las armas que tiene, que son las armas de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque esto no se trata de hacer una evaluación de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica venezolana lo que está es advirtiendo por lo que pasaron los cristianos sirios, por lo que pasaron los cristianos iraquíes, por lo que están pasando nuestras comunidades en los lugares que están siendo perseguidas. Hoy por hoy se puede decir que cualquiera, y lo acaba de ver en la entrevista que usted puso de esta bandida, que cualquiera de la iglesia que manifieste algo contrario a la revolución, viene un andamiaje de acusaciones. Así es, no solamente eso, que hay algo importante que hay que señalar, Nixon, en todo esto, que los señalamientos que se están haciendo de este tenor en contra de la presencia iraní en Venezuela no están sintonizados con estos planteamientos ecuménicos radicales del Papa Francisco, sí, que o sea, no están anotados en esa línea de bajarle el tono a la cuestión en contra de Irán, todo, etcétera, que era una voz muy fuerte Ratzinger en eso. Bueno, pero el Papa Francisco no lo es. Entonces, inclusive hay como una especie de voz disidente de la iglesia venezolana en medio de toda esta situación. Y además hay otro asunto, Nixon. La única persona, independientemente de cuál sea su posición y dónde se encuentre, pero la única persona que en la política venezolana yo le he escuchado
hablar de Hezbollah y denunciar su presencia en el arco minero venezolano es al diputado Américo de Gracia. El diputado Américo de Gracia, con que muchísimas cosas me separan, como con la gran mayoría de la clase política venezolana, por lo menos aquí en este programa me dijo, en las minas Las Rositas, y en la mina tal, y en la ubicación tal. Es decir, que es mi planteamiento. Si un diputado opositor, que conoce la zona obviamente porque es de allí, lo sabe, y lo sabe Monseñor Moronta, ¿por qué no lo saben los Estados Unidos, Nixon? ¿Por qué en los Estados Unidos no se ve con la misma preocupación que la estamos viendo nosotros? Claro, es nuestro país, pero están a unos pocos pasos de los Estados Unidos. Sí, bueno, ciertamente, como es un tema bastante complejo y no se puede negar el temor que existe acá a lo interno de Venezuela por las experiencias de terrorismo sistemático que ha hecho Irán a eliminar opositores y exiliados iraníes en Europa, en el propio corazón de Londres y en otros países. Han sido pocos, ciertamente, quienes en Venezuela, creo que Américo de Gracia lo ha hecho en su momento Julio Borges con apreciaciones exactas de empresas iraníes en Venezuela. No ha habido una posición en firme de la Asamblea en el sentido de que esto es un tema estructural, no es un tema que pueda partir meramente de lo declarativo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al enemigo número uno de los Estados Unidos. Si existe en el mundo actual la posibilidad de una confrontación directa, es frente a lo que intenta Irán hacer. Los acuerdos de paz entre Israel y varios países de Medio Oriente es una implicación frente al expansionismo y a ese sí verdadero neoimperialismo que están llevando adelante este neoimperio que se quiere crear persa. Entonces, Estados Unidos tiene que definir, que es muy importante, así como Rusia lo ha hecho frente a Azerbaiyán, ¿okay? Con fuerzas de paz, con imponer una negociación frente a la posibilidad de una derrota total de Armenia por las condiciones económicas frente a un país petrolero y de paso apoyado por este expansionismo de Turquía, con este asesino en Gordon. Estados Unidos tiene que definir, si no lo hace Estados Unidos, le corresponde a Colombia y a Brasil, que son los países amenazados en sucesión, porque la estrategia iraní no es una estrategia política, una estrategia de desestabilización con agentes reales para golpear las economías y golpear Ahora, las estructuras. Pero vuelvo a mi pregunta, Nixon. ¿Tú no crees que hemos sido los que de alguna manera nos hemos preocupado por este asunto? Porque yo me he preocupado por esto desde que estoy en los medios, no he hecho otra cosa que denunciar lo que hacen estas fuerzas islamistas radicales en Venezuela. Pero mi planteamiento es, y para no excluirme, ¿no?, del asunto, ¿no crees que no hemos hecho lo suficiente? No lo hemos hecho. No hemos hecho lo suficiente para llamar a la preocupación. A mí, por ejemplo, yo estoy convencido de que el chavismo es lo que los Estados Unidos en algún momento decidió el 1 de abril de este año de ser una fuerza del crimen transnacional. Y dentro de esa fuerza del crimen transnacional se esconden, bueno, los radicales islámicos, los narcotraficantes, los que viven del secuestro, los que viven del negocio, como esta señora que vive del negocio dentro de las cárceles. Cada quien tiene su parcela. Entonces, el asunto es, ¿qué tan fuerte es la facción de Tarek El Aissami? ¿Qué tan fuerte es esa facción? ¿Tan poderosa como para que no puedan salir de él en medio de esta situación? No, ya para el chavismo, que lo ha intentado en varias operaciones, víctima del exgobernador de Aragua y otras personas que se han quedado a lo largo del camino, inclusive operaciones contra el propio Partido Comunista de Venezuela, operaciones de contrainteligencia, contra estructuras allí que reclaman una visión más neomarxista y tal. Pero esto es un tipo que es un criminal, o sea, un narcotraficante que compra, ¿okay?, que mantiene la estructura del partido. Entonces, nosotros lo denunciamos, pero precisamente una de las características de este tiempo es que a veces la banalización y la propia saturación, ¿ok? El lobby. Ahora, la administración Trump dio pasos impresionantes.
Sí. para los cuales se hizo un esfuerzo enorme frente al crecimiento ya de empresas en Colombia, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, no solamente contra el hermano de Tarek Feraz, sino contra el propio Samar López, que se daba el lujo de estar en Estados Unidos, de tener poderosos lobbies, de tener relaciones con sectores de la oposición que en su momento denunciaremos como complicidad, la compra de medios de comunicación como el Universal, su propia presencia en canales de oposición y al mismo tiempo el prácticamente haber tomado los organismos de inteligencia, pues como es sabido, Reverol durante mucho tiempo era una pieza de Tarek El Exam. ¿Okay? Entonces, hoy la excusa para justificar la presencia de la Guardia Republicana iraní, que para nosotros es una organización terrorista, es la excusa del reacomodo, de la refinería Amuay, de todas estas empresas que están quebradas. Nos enfrentamos a una escalada del conflicto. Ahora, nosotros lo que pedimos, lo que vamos a pedir, sea cual sea, y estamos convencidos que en Estados Unidos la película no ha terminado, el primer deber es nuestro, porque cualquier administración y los gobiernos aliados en el mundo que han enfrentado el terrorismo, como es el caso de Alemania, Francia, Bélgica, la propia España, ¿ok? Es que estaríamos ya frente a estructuras que luego viene la parte militar. Han desarrollado lo económico, lo político y comienzan ahora el desarrollo de la amenaza creíble. Y la única posibilidad de que el régimen en una crisis económica tan devastada como esta es que lo hagan con una amenaza creíble y eso solo se lo puede suministrar Irán. O sea, están haciendo, en pocas palabras, han hecho una labor de conquista. Empezaron por el tema del eslogan, de la cuestión política solidaria, entraron en el terreno económico y ahora van por el tema militar. Sí, sin duda alguna están entrando en el terreno militar, que es lo que debe llevar a los organismos de inteligencia, no solamente de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, quienes son las primeras amenazas que van a poner a prueba estos mecanismos de fuerza disuasiva, a actuar. Pero el papel fundamental, y lo dijiste muy bien, Daniel, es nuestro. No solamente en la denuncia, sino en la acción y en la continuidad permanente. Y en la Yo difusión. lo puedo decir con absoluta responsabilidad también. Una última cosa sobre este tema, Daniel. Si llegara a haber de una nueva administración en Estados Unidos un cambio frente a la política de Irán, ¿ok? De flexibilizar las sanciones para que desarrollen su arsenal nuclear, estaríamos en la necesidad de apoyar a Israel a su legítima autodeterminación y a otros países como Arabia Saudita a defenderse frente a este peligroso enemigo como es el régimen fundamentalista de los ayatolás. Estaríamos de manera hablando, que el sentido de esto es el apoyo total a Moronta, que lo que está diciendo es un tema de interés nacional y que se suscribe a la resistencia cultural y espiritual que debemos tener los venezolanos en este momento. Pero es necesario, ya para terminar, recordarle a nuestra audiencia que la situación es simple. Los 8 años de gobierno de Obama significaron una especie de pacto con el régimen de los ayatolás que les permitió desarrollar su tecnología nuclear bajo la promesa de los ayatolás de que no iba a ser con fines militares. Antes de que terminara el propio gobierno de Obama, ya toda la región, incluido Israel, había mostrado pruebas de que lo que hicieron fue, bueno, meterle el cohete literalmente a la industria militar nuclear. Total. Cuando llega Donald Trump al poder, rompe el acuerdo con Irán y reanuda el sistema de sanciones en el entendido de que los tipos lo que hicieron fue, bueno, defecarse sobre ese acuerdo. Y los derrota en Siria y los derrota en Irak con el asesinato de este perverso general. No solamente eso, sino que se despierta el instinto de conservación de los pueblos árabes de la región, diciendo, nosotros con esto no podemos, y empiezan los grandes acuerdos de paz con Israel. ¿Qué ocurre ahora en este momento en el que estamos hablando? En este momento en el que estamos hablando, donde todo parece estar en contra de la presencia de Donald Trump 4 años más en la Casa Blanca, a pesar de que a mí no me gusta dar por cumplidos hechos, pero todo parece indicar que la cosa está muy difícil para él.
el regreso de los viejos estrategas de la política exterior de Obama en este momento a la Casa Blanca significaría abrirle la puerta a nuevos acuerdos con el Irán de los ayatolás. ¿Qué termina pasando entonces, mi opinión, Nixon? Que si esta gente decide volver a acordar con los iraníes estas posiciones blandengues, no nos extrañe, pero para nada, que esa colaboración de los ayatolás con el régimen venezolano se acelere, porque resulta ser que en Venezuela hay recursos suficientes para abastecer cualquier inquietud belicista que tenga Irán. Yo creo que lo que se debe hacer en este momento de forma urgente es que todo venezolano de bien que se encuentre en cualquier parte del mundo debe sumarse a investigar lo que está haciendo Irán en Venezuela y denunciarlo. Los que están en los Estados Unidos y son ciudadanos, hayan votado por Trump o hayan votado por Biden, investiguen lo que está pasando. Escríbanle a sus representantes, a sus senadores, pídanle explicaciones sobre lo que van a hacer con respecto a la presencia de Irán en Venezuela. A los que están en los países europeos, hagan lo mismo, verifiquen cuál va a ser la posición con respecto a estas acciones, porque nosotros no nos podemos quedar ni son de brazos cruzados frente a todo esto, ¿no? No lo haremos, no lo hemos hecho, y es el momento no solamente de la denuncia, sino de la acción. O sea, como pueblo, como cualquier pueblo que está frente a una intervención, una ocupación, el derecho a organizarse y luchar por los medios que sea, para poderse defender frente a este fenómeno. Otros pueblos que no lo hicieron lo han pagado muy caro, muy caro. Entonces nosotros debemos seguir el ejemplo de los pueblos árabes, del pueblo de Israel y de otras tribus que se han negado a la culturización, a la intervención del régimen perverso de los ayatolás en su vida. Nadie puede imaginar cómo terminan los pueblos en el suicidio social, en el suicidio colectivo, cuando matan su cultura. Uno de los grandes errores que hemos cometido como resistencia es no entender el valor de la resistencia cultural, el valor de lo que somos como venezolanos en cualquier parte del mundo. Pero nunca es tarde para levantar esas preciosas banderas de lo que significamos como república, pero también como pueblo, como cultura. Y eso en este momento está amenaza, no solamente la resistencia política, la resistencia combativa, sino la necesidad de decir, seguimos siendo venezolanos. Nixon Moreno, muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos, bueno, poder seguir haciendo la labor de difundir estas cosas. Amigas y amigos, Nixon Moreno nos acompañó el día de hoy. Nosotros nos despedimos brevemente, pues debemos indicarles que hoy, como todos los jueves, voy a estar con Patricia Poleo en su espacio Agárrate y vamos a profundizar sobre este tema porque creemos que es necesario, sin pausa, hacer las denuncias del caso, manteniendo, por supuesto, la prudencia que a la que nos obliga el perseguir siempre los hechos noticiosos con los hechos y con las pruebas en la mano. Pero si de algo podemos hablar en este momento, no es que no hay pruebas, es que hay demasiadas pruebas y el gran problema no son las pruebas, sino el silencio. Gracias a todos por habernos acompañado. Regresamos mañana. Yo sí regreso. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana.